Ante todo, pues gracias a Flaxo y a los organizadores del Congreso y por la oportunidad, sobre todo de compartir una investigación que acabamos de publicar después de 1 año y medio de trabajo con un largo grupo de personas a partir del IGOP y de un encargo que tuvimos, ¿no?, por parte de la Organización Adolescencia y Juventud. Se han publicado ya 2 libros, los 2 están, digamos, colgados en la web de adolescenciayjuventud.org, o sea que se lo pueden bajar tranquilamente. Me voy a referir sobre todo al último, a la última publicación que salió ahora en julio. Es un poco larga, o sea, si se la quieren descargar toda, son 500 páginas, o sea que a lo mejor pueden esperar a que después del septiembre, me han dicho que lo van a publicar, lo van a poder sacar por capítulos, con lo cual será más fácil. ¿Cuál es el objetivo de la charla de hoy? Pues de presentar esta investigación y de plantearse, evidentemente, 3 grandes elementos. Uno, que es, desde mi punto de vista, un elemento que a mí me interesa especialmente en los últimos tiempos, que es ver los impactos de Internet tanto en la política como en las políticas, ¿no? Es decir, parto de una hipótesis que Internet plantea un cambio tecnológico de una envergadura similar a los grandes cambios tecnológicos de la máquina de vapor, del Fordismo, etcétera, y que por lo tanto estamos entrando en un espacio distinto, o sea, tenemos que desbordar totalmente la hipótesis de que Internet simplemente es una herramienta, ¿no?, que la utilizamos, etcétera, y plantearnos, digamos, los impactos que ya está generando y que va a generar en muchos temas de nuestras investigaciones en ciencias sociales, tanto en el ámbito de la sociología, como de la antropología, como de la ciencia política. Hay un elemento muy importante para mí que es clave en este sentido, que es que Internet lo que provoca de entrada es un proceso de desintermediación, creo que es una palabra clave en este caso, que pone en cuestión todas aquellas intermediaciones que no son capaces de seguir generando valor. O sea, que tú puedes, digamos, de alguna manera superarlas, descartarlas, y que por lo tanto eso erosiona, pienso yo, no solamente muchísimas actividades de carácter mercantil, etcétera, etcétera, sino también instituciones de carácter político que tienen un fuerte contenido de intermediación. Me refiero no solamente a instituciones representativas, sino también a agentes, actores políticos. Por lo tanto, yo creo que este es un elemento importante a plantearse. Un segundo elemento que quería compartir sería, y lo he puesto en interrogante porque tengo dudas sobre esto, es también hasta qué punto podemos hablar de nueva política, ¿no? En España se usa mucho la idea de nueva política ahora como un nuevo eje, que tenemos el eje derecha-izquierda y situaríamos un nuevo eje de cleavage, ¿no?, que sería el de nueva política y vieja política, y allí pues podríamos hablar de que Podemos o Ciudadanos son partidos que están situados, independientemente de su posición derecha-izquierda, están situados en el cuadrante de la nueva política, ¿no? Imaginaos en el caso de Cataluña, que tenemos ya siempre 2 ejes, que es izquierda-derecha, nacionalismo, no nacionalismo, hemos de incorporar el de nueva política y vieja política. Por tanto, es un nivel de complejidad que hemos de ver hasta qué punto tiene sentido. Y de alguna manera están apareciendo trabajos, muy recientemente va a aparecer una tesis doctoral, creo muy interesante, sobre el 15M, muy centrada en la idea de la tecnopolítica, ¿no? Es decir, la incorporación de una idea de tecnopolítica que sería distinta, digamos claramente distinta, de la anterior. Todo esto situado en el caso de España, que es donde situamos esta investigación, donde hemos, digamos, sobre la base de la cual hemos hecho estas publicaciones, en la cual, digamos, la pregunta es que la crisis del sistema político español, que tiene, digamos, conexiones con la crisis del sistema económico general en Europa, con la crisis política generada por la corrupción y los escándalos que han, digamos, impactado sobre todo a los 2 grandes partidos, la crisis institucional, ¿no?, que afecta a los temas, digamos, de vertebración territorial e institucional entre Cataluña y España, el País Vasco, etcétera, etcétera. Si este conjunto de crisis, ¿no?, que podemos considerar que son claves en el escenario político español, hay un factor que también hemos de incorporar, que es el factor de Internet, ¿no? Si hasta qué punto Internet es un factor explicativo o no de la intensidad y de la fortaleza, digamos, de la transformación que se está produciendo. Para poner solamente un dato, ¿no?
Seguramente esto es imposible de analizar sin entender el 15M, ¿no? Es decir, aquello que en el mundo se conoce como movimiento de indignados, ¿no? Es el 15M del 2011, que tiene después efectos muy rápidos, ¿no? Por ejemplo, pues en el 2014 la aparición de Podemos en 2-3 meses consigue 5 diputados en el Parlamento Europeo y casi 2 millones de votos, y en el 2015, es decir, hace unos meses, en mayo del 2015, de las 5 grandes ciudades españolas, ¿no? Barcelona, Madrid, sería mejor decir Madrid, Barcelona, perdón, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Zaragoza, de esas 5 grandes ciudades españolas, 4 están gobernadas por alcaldes o alcaldesas que no son ni del Partido Popular ni del Partido Socialista. Y en los últimos 5 años, el Partido Popular y el Partido Socialista han pasado de tener el 85% de los votos en estos momentos a esperarse que las próximas elecciones generales que están previstas, cuando Rajoy quiera, que será pues finales de noviembre o principios de diciembre, las expectativas es que se sitúen en torno al 55% de los votos, entre el 50 y el 55. Estamos hablando que en 5 años ha habido una caída de los 2 grandes partidos de 30 puntos, ¿no? Por lo tanto, estamos, digamos, asistiendo a un cambio de sistema político español de una cierta profundidad en los que me gustaría, ¿no? en la que me gustaría ver el factor de Internet. ¿Cómo hemos estado trabajando, ¿no? en este tema, ¿no? Hemos estado trabajando mezclando algunos elementos de metodologías distintas. De entrada, utilizando una metodología que nos permite Internet, y esto es también el impacto que tiene Internet en la investigación social, al utilizar, digamos, toda la cantidad de información que las propias redes de Facebook, de Twitter, etcétera, etcétera, generan desde el punto de vista de análisis, ¿no? Por lo tanto, analizando vínculos, conexiones, mapeos, determinando nodos, ¿no? Y al mismo tiempo trabajando también con las técnicas más clásicas o más tradicionales, cualitativas, y también con procesos de investigación-acción, ¿no? ¿Cuál es un poco el contenido de esta investigación, ¿no? Digamos, había un elemento condicionante de entrada que teníamos que incorporar por la entidad que nos pagaba la investigación. Teníamos que incorporar la pregunta de hasta qué punto Internet implica una mejor, digamos, participación o incrementa la participación de los jóvenes de la política. Todos sabéis, sois conscientes de que en política tradicionalmente se ha considerado que los jóvenes participan poco en la actividad política, votan menos, digamos, de alguna manera están menos presentes en los partidos. Una de las preguntas era si Internet realmente facilitaba, ya que muchos de los jóvenes son nativos digitales, si esto facilitaba su incorporación en la acción política. Luego, evidentemente, también el tema de ver hasta qué punto Internet había entrado en algo que nosotros hemos calificado como las organizaciones políticas convencionales. Cuando hablamos de organizaciones políticas convencionales entendemos de alguna manera las que situaríamos en el eje, en la parte de la vieja política, por lo tanto los partidos políticos que ya llevan desde la transición funcionando en España, los sindicatos, las ramas juveniles de las juventudes de estos partidos. Estos fueron objeto de estudio y forman parte de la entrada de organizaciones políticas convencionales. Cuando hablamos de organizaciones políticas no convencionales, aquí estaríamos hablando más bien de esa gran emergencia de organizaciones políticas que han entrado en el activismo político sin forzosamente organizarse políticamente con formatos de partido o de formación política, ¿no? Y aquí las iniciativas son muchísimas, ¿no? Chantal Mouffe habla mucho, y otros autores, de lo político, ¿no? Digo Chantal porque la tengo aquí y así pues la menciono y estará contenta. Pero Chantal habla mucho de lo político, de the political, ¿no? Como algo que es distinto de politics, ¿no? De la política, ¿no? Yo creo que en estos últimos años en Barcelona y en España, no en Barcelona, en España, digamos, la explosión que ha habido de lo político, es decir, la expansión del concepto de la política, ha hecho, digamos, emerger muchísimas iniciativas, ¿no? Que tienen que ver con el grado, digamos, de desafección tradicional, pero yo diría, como alguien dijo ayer en algún sitio, que eso de la desafección ha pasado a mejor vida, porque el nivel de politización que tiene España en estos momentos hacía muchísimos años que no se veía. El nivel de politización, el nivel de movilización, es decir, y esto es un elemento importante que forma parte de ese ámbito donde hemos hecho un mapeo con acciones que van desde Can Vies en Barcelona hasta Gamonal en Burgos, ¿no?
que ponen de reflejo el activismo político que se ha dado en estos años, utilizando en muchos casos todo el sistema del trending topic, del hashtag, de la difusión, de la organización de campañas utilizando, digamos, esos instrumentos, ¿no? También hay una parte dedicada a los procesos híbridos, y aquí hablamos básicamente de lo que entendemos que es la situación del partido X, a lo cual le hemos dedicado un cierto espacio, que fue el partido con muy poco éxito, al cual me referiré después, que también se presentó en las elecciones parlamentarias al mismo tiempo que Podemos. Evidentemente Podemos, también todas las candidaturas municipales que en el último 24 de mayo han, digamos, estado presentes en muchas ciudades españolas, con gran éxito en muchos casos, y también el caso de la Asamblea Nacional Catalana, que es la organización social, cívica, que está impulsando, digamos, el proceso de consulta o de derecho a decidir, como se llama, porque también es una organización que ha roto los esquemas tradicionales de los partidos políticos. Y finalmente hay una parte dedicada, digamos, a la idea de la política como vida, ¿no? Es decir, esa idea de política expandida, ¿no? En el cual hemos tratado algunos temas que, sin ser directamente políticos, son muy importantes, entendemos, en este nuevo escenario. Por ejemplo, la utilización de los memes, ¿no? Los memes como un arma de activismo político que tiene una gran significación, y le hemos dedicado un capítulo al análisis de los memes, al tema de género, el tema de privacidad y videovigilancia. Es obvio que, por ejemplo, Morozov nos está advirtiendo todo el día, digamos, de las cautelas que tenemos que tener en relación al cambio político, y esa es una parte significativa. Y hemos querido también incorporar elementos de economía colaborativa, porque sin duda, ¿no?, también Internet está provocando procesos de conocimiento distribuido, de conocimiento compartido, de posibilidades de colaboración y de compartir que rompen esquemas tradicionales, ¿no? Aquí está la lista de autores, que como veis es muy larga. Hay una gran variedad de autores, hay académicos, hay activistas, hay consultores, hay personas de distinta edad, etcétera, etcétera, analistas de opinión. Por lo tanto, yo creo que la riqueza también del trabajo es su pluralidad. Principales conclusiones, aquí simplemente las presento, voy a pasar por cada una de ellas, intentando analizarlas un poco con más detalle, ¿no? De entrada, digamos, lo que nos ha interesado es también entender, ¿no?, todo el tema de la representación, ¿no? Es decir, hasta qué punto si hablamos de que Internet lo que genera es un efecto de desintermediación, parece claro que uno de los elementos clave, ¿no?, del sistema político actual se basa en la idea de representación. Por lo tanto, hasta qué punto ese elemento de la representación es un elemento que está en crisis, y hasta qué punto podemos hablar, como algunos hablan, de una cierta democracia de la apropiación, es decir, de sentirse implicados en el proceso y no simplemente representados, ¿no? Fijaos, por ejemplo, en esa idea del nosotros, ¿no?, que es muy típica del debate sobre hegemonía, sobre populismo, etcétera, también, como sabemos, y supongo que Chantal mañana también comentará, que en el caso de España ha empezado a tener claramente en los títulos de algunas de las organizaciones, tiene ese carácter, ¿no? Podemos, ganemos, ¿no? Es decir, esa idea, por ejemplo, incluso hay organizaciones de carácter ecologista que han organizado sistemas de distribución energética que se llama somos energía, podemos, ganemos. Esa tercera persona, esa primera persona del plural, como un indicativo, ¿no?, de apropiación, de que nosotros podemos, digamos, hacerlo, ¿no? El eslogan de la plataforma de afectados por la hipoteca, que se ha convertido en un eslogan, digamos, de alguna manera clave, que es el sí se puede, ¿no? Sí se puede, es decir, sí que podemos, digamos, de manera autónoma, tratar de dar respuesta a problemas de carácter político. Esto ya procede, esta idea, digamos, de la democracia y la apropiación ya está muy clara desde el 15M, ¿no? De hecho, uno de los tres grandes grupos que organizaron el 15M, digamos, que estuvieron presentes en el 15M, fue Democracia Real Ya. Otro fue, por ejemplo, Juventud Sin Futuro, ¿no? Democracia Real Ya expresa con claridad esa idea, ¿no?, de que hay un desajuste muy claro entre expectativas y realidad. Hay unos grandes déficits
en el funcionamiento del sistema político. Independientemente de que seas de derecha o de izquierda, los partidos políticos, digamos, mayoritarios hacen exactamente las mismas políticas, no cuentan contigo. Es decir, y de hecho estamos de alguna manera blindando, ¿no?, la idea, ¿no?, incorporando la idea de que la democracia es simplemente una situación de selección de élites, ¿no? Es decir, que hay un problema básicamente electoral institucional y que no está presente, digamos, la parte de lo que Norberto Bobbio llamaba, digamos, los incumplimientos de la democracia, ¿no?, las promesas incumplidas de la democracia, ¿no? Es decir, la idea de justicia, la idea de igualdad, ¿no? Es decir, aquel contraste tradicional, siempre en los debates en democracia, entre reglas y valores, ¿no? Pues de alguna manera, en la medida en que se va desnudando la idea de democracia y se va, digamos, quedando el esqueleto de las reglas, la idea de democracia real ya era un claro sentido y está presente muy claramente en toda la emergencia de esta nueva política, si la podemos llamar así, ¿no? Ya os he comentado también la idea del hacer, ¿no? Es decir, esa voluntad de apropiarse del escenario político y de apropiarse, digamos, aunque sea de manera conflictiva con las instituciones, tensionando, ¿no?, los equilibrios entre legalidad y legitimidad. Y esto se observa en muchos casos, ¿no?, desde el encaje institucional de Cataluña hasta la reconsideración o el impago de la deuda legítima, el funcionamiento de la justicia, por ejemplo, con los indultos o con el caso de Rato, que fue un caso muy famoso, sigue siendo un caso muy famoso, el tema de cómo organizar los servicios públicos, por ejemplo, las mareas, ¿no? Por primera vez hubo alianzas entre médicos y ciudadanos defendiendo la salud pública, no a través de una lógica sindical, sino una lógica de contenidos de la sanidad, ¿no? La marea educativa, es decir, esa idea de las mareas, ¿no?, como un sistema que rompía los roles tradicionales entre proveedor y usuario de los servicios, ¿no?, generando una lógica más de activación, ¿no? La idea, por ejemplo, de la atención sanitaria a inmigrantes sin papeles, que al final se ha conseguido imponer al PP, es decir, que todas las personas residentes en España, tengan o no tengan papeles, tengan derecho a una atención sanitaria. Eso fue también, generó una organización alternativa de centros de asistencia sanitaria que, desobedeciendo las indicaciones del Ministerio de Sanidad y de las autoridades, ofrecían igualmente, con médicos y enfermeras, asistencia sanitaria a los inmigrantes, ¿no? Todo el tema de los desahucios, por ejemplo, los scratches, ¿no? La plataforma de afectados por la hipoteca se convirtió en una gran plataforma en que, digamos, rompía, ¿no?, los moldes de la legalidad y tratando de defender elementos básicos como eran, en este caso, pues la vivienda, ¿no? Y hay incluso temas también más innovadores, utilizando claramente Internet, como es todo el proceso de crowdfunding, ¿no?, que está detrás de la mayoría de las actuaciones que se han hecho, desde la acusación a Rato, ¿no?, que se fue en un día, se consiguió reunir, creo recordar, 100.000 euros, pero en poquísimas horas, ¿no?, hasta la financiación tanto de Podemos como de las candidaturas municipales que antes os comentaba, ¿no? Por tanto, estos ejemplos son para nosotros un ejemplo de una idea de reapropiación social de la idea de democracia, ¿no?, más allá de lo que podríamos considerar del politics as usual, ¿no? Es decir, hay alguien que nos representa, nosotros votamos, ellos hacen, ¿no?, y nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es mantener su legalidad, ¿no? También esa idea del proceso de cómo pasar del proceso destituyente, ¿no?, es decir, de la protesta, de la denuncia, a un proceso constituyente, ¿no?, que tiene como fundamento y que está muy en la base de muchas de las iniciativas políticas que se han tomado en los últimos años, la idea de recuperar las instituciones. Las instituciones las hemos perdido, han sido capturadas por intereses ajenos, no hay capacidad de dirección pública, hemos de recuperar esas instituciones y devolverlas, digamos, al servicio, digamos, de las necesidades y de los intereses de la población, ¿no? Es decir, aquí un poco lo que hay es también algo que en Internet se ha discutido mucho. Por ejemplo, hay varios autores que hablan del paso de la acción colectiva a la acción conectiva, ¿no? Y por lo tanto del paso de marcos, digamos, colectivos de acción a marcos individuales de acción, ¿no? Es decir, de alguna manera, una de las cosas características del 15M fue que lo sorprendente de aquella concentración es que no había ni pancartas, ni servicios de orden,
¿no? Eran individuos que se juntaban en las plazas, ¿no? Había marcos individuales de acción. Había alguien con una pequeña pancarta, una que me gustó mucho era democracia, me gustas mucho, pero últimamente te veo un poco ausente, ¿no? Bueno, este tipo de eslogans que rompían con las lógicas tradicionales de los partidos, ¿no? Y que marcaban un proceso de mayor activismo individual, de alguna manera, ¿no? Entonces, esos marcos individuales de protesta han tenido la capacidad, ¿no? Algunas de las iniciativas que estamos comentando han tenido la capacidad de agregar esos marcos individuales de protesta en formatos que no son rígidos, ¿no? Que son la expresión del activismo del pueblo, de la gente, de la ciudadanía, ¿no? En un libro que digamos, reproduce la conversación entre Chantal y Íñigo Rejón, discuten sobre la idea de hasta qué punto es posible, digamos, hablar de pueblo o de gente o de ciudadanía, ¿no? Cuando en general estamos acostumbrados a utilizar otras categorías, ¿no? Aquí, digamos, el debate que está planteado, fijaos, es un debate también muy importante en los últimos tiempos en España, que es el debate entre dentro y fuera, dentro de las instituciones y el fuera de las instituciones, ¿no? Hasta qué punto, digamos, esa recuperación de las instituciones no refleja una nueva institucionalidad que puede mantener en tensión el dentro-fuera, ¿no? Y aquí queda muy marcado digamos, en la memoria colectiva, queda muy marcada la idea de que la transición fueron los movimientos sociales los que ocuparon después del franquismo las instituciones, pero en aquel momento el mensaje desde las instituciones fue: no hace falta que se movilicen más, ahora ya estamos aquí nosotros para representarlos, ustedes lo que tienen que hacer es votar y, digamos, convertirse en clientes de estas administraciones, ¿no? Esa idea, digamos, de desposesión de alguna manera, ¿no? del nivel de protagonismo se ha visto, ¿no? Se ha convertido en un elemento que yo creo que no solamente en España, en otras partes se está planteando de manera clara. Si uno ve el documental El espíritu del 45 de Ken Loach y mira los testimonios de la gente que vivió, digamos, la fundación del Estado de Bienestar, digamos, del National Health Service, etcétera, etcétera, en Gran Bretaña, hay algunas de las expresiones de los protagonistas que aluden precisamente a esa idea de desimplicación, ¿no? De no mantenimiento de esa capacidad de acción, ¿no? Un segundo aspecto que también para nosotros ha sido importante es el de ver los nuevos formatos de acción pública, ¿no? Es decir, de acción política, ¿no? Es decir, hasta qué punto Internet no es una expresión, ¿no? De organización en red, ¿no? Ese partido al que antes aludía, Partido X, se definía como partido red, ¿no? Y por lo tanto, digamos, el cómo un conjunto de grupos de personas que habían actuado en el V de vivienda, en la PA, contra la ley SINDE, contra la ley sin descargas, ¿no? Es decir, contra el mantenimiento del copyright, todo ese conjunto de activismo que se había generado en torno a la red, ¿no? Era capaz o no de construir organización sin dejar, digamos, la cultura de la red, el tipo de relaciones emocionales y de vínculos que la red genera, ¿no? Yo creo que este es uno de los elementos importantes nosotros que queríamos comprobar, ¿no? Yo creo que la idea un poco en la que hemos entrado es que la red no es tanto, digamos, una nueva herramienta para mejorar la política, sino que es un espacio que condiciona, prefigura y digamos, potencia nuevas formas de acción y de decisión colectiva, ¿no? Y este es un elemento bastante importante, hasta el punto de que en las organizaciones políticas no convencionales y en muchos casos en las organizaciones híbridas que hemos estudiado, no está claro que haya una fase online y una fase offline. Digamos, hay continuidad entre offline y online, digamos, ¿no? Y esto es un elemento claramente distinto de lo que pasa en las organizaciones políticas convencionales, como luego mencionaré, ¿no? Fijémonos, por ejemplo, en la presencia en redes, ¿no? Aquí simplemente he puesto algunos datos, ¿no? Podemos, o Pablo Iglesias, ¿no? Fijaos la situación son datos de ahora, de mayo del 2015, ¿no? Podemos tiene el doble, digamos, de seguidores en Twitter que el partido que le llega más cerca, que es el Partido Popular,
y en Facebook, en likes, pues no os digo nada, ¿no? O sea, la distancia es impresionante, ¿no? En el caso de los líderes, podéis ver también que Iglesias, digamos, tiene una posición mucho más preponderante que el resto de líderes de los otros dos grandes partidos y por lo tanto, esto tampoco no es nuevo, ¿eh? O sea, son datos de mayo del 2015, si tomáis los datos de mayo del 2014 con las elecciones europeas, la situación era exactamente igual. Por lo tanto, el predominio, la hegemonía en las redes, digamos, de formaciones como Podemos ha sido, digamos, muy clara, ¿no? Fijaos aquí, por ejemplo, un análisis de la red de likes de Podemos, ¿no? Aquí tenéis 1.935 nodos y 28.774 enlaces, ¿no? Es decir, en el ámbito violeta, que representa el 28,4% del conjunto de vínculos, están los círculos de Podemos, es decir, esta articulación territorial que Podemos generó en el territorio de manera a través de un mecanismo de franquicia. No sé si sabéis, por ejemplo, que la manera de crear los círculos fue totalmente distinta de la que acostumbramos a pensar cuando pensamos en crear, ¿no? Nodos de partido, ¿no? Es decir, simplemente dijeron, los que estén de acuerdo con esta cantidad de puntos que ponemos como valores básicos de Podemos pueden crear su círculo en cualquier sitio. O sea, el sistema era un sistema totalmente distinto al que podíamos imaginar. En azul, muy concentrado, allí tenemos la dirigencia de Podemos y las páginas oficiales de este partido. Y en amarillo, que baja hacia abajo, tenemos toda la articulación de lo que podríamos llamar el mundo del 15M, ¿no? Es decir, Democracia Real Ya, Juventud Sin Futuro, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, representan el 24,5% del conjunto de nodos y de enlaces, perdón, y ahí tenemos también algunos medios de comunicación muy importantes, por ejemplo, Público, que se ha convertido en una instancia muy importante de difusión en este caso, La Tuerca, ¿no? El programa también que hacen desde Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, etc. El diario.es, Diagonal, Ada Colau, ¿no? Y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, porque la Plataforma de Afectados por la Hipoteca fue la gran organización que estaba presente el 15M, era la única organización con una pancarta en el 15M, y que después siguió durante todo el proceso y que por lo tanto durante mucho tiempo mantuvo de alguna manera el espíritu del 15M, porque evidentemente el 15M no es un movimiento social al estilo clásico, fue un acontecimiento, un evento, pero no un movimiento social, que tuvo después esa articulación, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos, digamos, la idea también de que la red, ¿no? Si se trabaja desde el ámbito de las organizaciones políticas convencionales, la idea de red es muy distinta, ¿no? Fijaos, por ejemplo, lo típico del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español o de otros grandes partidos, ¿no? Partido Nacionalista Vasco, Convergencia y Unión, etcétera, o Convergencia Democrática, porque ya se han separado. Esos grandes partidos lo que empezaron a ver era que era importante que estuviera en la red. Entonces, lo que hicieron fue contratar un community manager, ¿no? Para estar en la red. Ellos no estaban en la red, pero querían estar, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue contratar a alguien que supiera cómo se estaba en la red. Haciendo errores del tipo, pues, yo qué sé, que el líder del partido, al mismo tiempo que estaba hablando en el Congreso de Diputados, hacía tweets aparentemente, ¿no? Con lo cual fue el pitorreo máximo, digamos, de las redes, fue demostrar que aquella persona no estaba haciendo los tweets personales, porque había alguien que los estaba haciendo por él. O sea, esa idea de instrumentar la red, ¿no? Es decir, ¿cuál es el gran problema que hay en este caso? La falta de adecuación entre lo que implica la cultura de la red y la estructura de partido, que es una estructura de partido típicamente fordista, digamos, jerárquica, Entonces, ese choque, ¿no? De culturas, de elementos organizacionales, de formas de actuar, son muy evidentes, ¿no? Es decir, y entonces la manera de trabajar en la red y de ocupar la red es insultando, haciendo publicidad, pero no generando, digamos, dinámicas de articulación, ¿no? y de formatos organizacionales distintos, ¿no? Yo creo que eso es bastante evidente. El caso del Partido X es un caso bastante, digamos, especial, ¿no? Porque el Partido X sí que nació claramente con una estructura
basada en la red, organizada en la red, con un kernel incluso, ¿no? Su comité central o su grupo de dirigentes no se llamaba grupo comité central, se llamaba kernel, ¿no? Y el kernel era el núcleo duro, digamos, de los que organizaban el partido a través de un proceso de anonimato incluso, ¿no? Es decir, llevaban hasta las últimas consecuencias la idea de horizontalidad, de transparencia, pero al mismo tiempo de no liderazgo, etcétera, etcétera, ¿no? Seguramente su pobre resultado en las elecciones europeas tiene que ver también con que probablemente era un partido más de futuro que de presente, ¿no? Es decir, estaba planteando, ¿no?, elementos de futuro de organización que seguramente aún hoy son excesivamente avanzados y no lograron conectar, cosa que sí que hizo Podemos, ¿no?, con ese sentido del nosotros, digamos, de un vacío político que Podemos logró llenar sobre la base de articular y de generar el conflicto entre casta y pueblo, ¿no?, entrando, digamos, directamente en las lógicas de hegemonía y de conexión, ¿no? Fijaos también en un elemento importante, ¿no? ¿Qué tipo de instrumentos se han trabajado en la red por parte de estas organizaciones no convencionales, por parte de Podemos, por parte de las candidaturas municipales, ¿no? Muchas de ellas son muy específicas de la red, pero que han sido rápidamente incorporadas en el quehacer político, en la forma de organización política. Por ejemplo, el Agora Voting, ¿no? El sistema de Agora Voting es un sistema por el cual tú te autentificas, ¿no?, con tu documento nacional de identidad, recibes un SMS en tu teléfono móvil y ya formas parte del censo, por ejemplo, de Podemos o de Guanyem o de otra organización. Por ejemplo, en mayo del 2015 el censo de Podemos son 370.000 personas, ¿no? ¿Estos son militantes? No, entraron, digamos, en la web, dieron su DNI, les enviaron un SMS y pueden votar. En la elección de Pablo Iglesias y de la elección de Podemos y de la decisión sobre los documentos de Podemos, votaron 112.000 personas de los 370.000, es decir, una tercera parte. Pero pudo votar cualquiera que se hubiera inscrito en el censo, ¿no? Por tanto, digamos, es algo que rompe con la idea de militancia, ¿no?, de la idea de tener una militancia que está estructurada, que está rígidamente organizada y que tiene una dinámica muy... por ejemplo, toda la estructura de Plaza Podemos. Plaza Podemos utiliza el sistema Reddit y, digamos, es un foro de debate, ¿no?, donde se vota multitud de cosas, donde la gente se queja del excesivo liderazgo de Pablo Iglesias, se quejan de que no han dejado escoger aquel o el otro, etcétera, etcétera, ¿no? Pues ha habido hasta 1.200.000 votos, ¿no?, en diversos debates que se han producido en Plaza Podemos, ¿no? El AppGri, ¿no?, que es una aplicación para móvil para hacer consultas online, se utilizó en la asamblea de Vistalegre de Podemos, ¿no? Y allí, pues, mientras se hacía la asamblea de Podemos, la gente iba votando qué tipo de expresiones, ¿no?, a partir de una serie de elementos, ¿no?, les parecían más convenientes o proponían, digamos, prioridades en el programa, ¿no? Y las que eran más votadas online, en el mismo espacio, ¿no?, con 8.000 personas presentes en la asamblea y a través de streaming con otras miles de personas, podían participar en los procesos decisionales, ¿no? Aquí no he puesto los Mumble o el N1 o el sistema de patch, ¿no?, que se utiliza para procesos de colaboración y de construcción colectiva de documentos, ¿no? Y es algo totalmente integrado, ¿no? Voy muy lento, pues, Por lo tanto, esos nuevos formatos de activismo, ¿cómo se han organizado? Aquí tenemos 3 ejemplos que son los que trabajamos más en el volumen, ¿no? Podemos, Barcelona en Comú y la ANC, ¿no? Yo me voy a referir sobre todo a Podemos y a Barcelona en Comú, ¿no? El partido de X, ya lo he mencionado antes, quedó relativamente marginado, de hecho ahora está en stand-by, no funciona como tal. Pero sí que el éxito de Podemos, a diferencia del partido X, fue sobre todo eso que llamamos nosotros la lógica multicapa, ¿no? Es decir, la capacidad de trabajar en la red sin despreciar los otros instrumentos de comunicación política tradicionales, ¿no? La presencia en las televisiones privadas, digamos, el fortapache, la tuerca, la presencia en el territorio. Es decir, no descartar ningún formato de acción
¿no? Y trabajar de manera, digamos, colectiva y combinada. De tal manera que cuando Pablo Iglesias o Íñigo Errejón o otro dirigente de Podemos, o Ada Colau en el caso de Guanyem en Barcelona, aparecía en la televisión, inmediatamente había una estructura, digamos, de integrantes, digamos, de estas formaciones que combinaban la presencia de esta persona en la televisión con una gran presencia en Facebook, en Twitter, ¿no? Generando procesos de hashtag, articulando trending topics, de tal manera que se multiplicaba la capacidad de actuación, llegando a públicos muy distintos, ¿no? Unos que estaban mirando la televisión, otros que no lo miraban y que en aquel momento se vinculaban. Este tipo de actuación creo que es también significativa, ¿no? Estas lógicas, por lo tanto, de organizaciones desintermediadas, ¿no? Estamos hablando de nuevas intermediaciones, pero de finales de viejas intermediaciones, con una mirada muy de avanzar haciendo, ¿no? Y utilizando mucho la lógica de saberes colectivos o del crowdfunding, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, otro ejemplo de análisis que hemos hecho sobre un trending topic que se creó a través de un hashtag que era Llega al Cambio, 24M Llega al Cambio, que utilizaron todas las candidaturas municipales que tenían alguna conexión. Cada candidatura municipal era distinta, La Coruña, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Madrid, pero se pusieron de acuerdo en el día 30 de abril del 2015, cuando faltaban 3 semanas y empezaba la campaña electoral, en generar un trending topic con un hashtag, ¿no? Común, Llega al Cambio, ¿no? Y aquí tenemos, digamos, esa cantidad de cuentas colectivas y de interacciones que se va generando, ¿no? Ahora Madrid, ¿no? Manuela Carmena, que fue la candidata de Ahora Madrid en Madrid, pero Barcelona en Comú, etcétera, y los nodos, si os vais fijando, seguramente de lejos no lo veréis, pero está Tarrasa, está Zaragoza, está Valencia, está La Coruña, es decir, la cantidad de nodos que se fueron generando. Aquí tenéis, por ejemplo, el análisis de los likes en Facebook, ¿no? De la relación que hay entre las candidaturas municipales y Podemos y el 15M, ¿no? Fijaos, por ejemplo, que Podemos está más en la parte de arriba de la derecha, donde pone Ahora Madrid, pero abajo pone Ganemos, ¿no? Porque Ganemos fue la fuerza original que creó luego las bases para que Podemos se articulara con Podemos, creando Ahora Madrid. Y aquí tenéis Barcelona en Comú, que fue, digamos, la sustitución de Guanyem, pero fijaos la gran articulación que hay entre Afectados por la Hipoteca y Barcelona en Comú, porque Ada Colau fue la líder, digamos, de Barcelona en Comú y era la líder de Afectados por la Hipoteca, ¿no? Tenéis el periódico Diagonal, es decir, aquí hay un intento de articular todos los likes en Facebook buscando ese análisis que antes os comentaba, ¿no? Fijaos aquí, por ejemplo, el número de seguidores en Twitter y de Facebook de las principales candidaturas municipalistas en junio del 2015, que cuando ya se había conseguido las alcaldías. Y simplemente veréis que evidentemente es muy distinto la situación de Ada Colau que la del candidato, digamos, de Xulio Ferreiro en La Coruña o de Pedro Santisteban en Zaragoza, pero Ada Colau o Manuela Carmena superan en mucho a los líderes nacionales de los partidos, es decir, a Mariano Rajoy o a Pedro Sánchez, digamos, ¿no? Y estamos hablando de candidaturas municipales, ¿no? Este es también un cuadro interesante porque relaciona las acampadas del 15M con las candidaturas del 24 de mayo. Es decir, los puntitos de color verde son sitios donde hubo acampada y los círculos rojos donde hubo candidatura municipal del tipo 15M, ¿no? Es decir, Podemos no se presentaba a las elecciones municipales, ¿no? Por lo tanto, lo que hubo en muchos casos fue la generación de candidaturas ciudadanistas que se articulaban en cada sitio de manera distinta, ¿no? y que planteaban una candidatura al margen de los dos grandes partidos, ¿no? Yo creo que la correlación es bastante evidente. En todas estas candidaturas municipales se generaron mecanismos abiertos de decisión sobre los candidatos a través de primarias, construcción colectiva del programa, procesos de transparencia, código ético, limitación de mandatos, tema importante, crowdfunding, presencia en los barrios, es decir, una cantidad de elementos, ¿no?, que eran comunes en todas las candidaturas a pesar de las diferencias territoriales que se iban planteando, ¿no? Bueno, principales conclusiones, acabo un poco con esto, es decir, ¿qué hay de la nueva, hasta qué punto podemos hablar de nueva política, ¿no? Bueno, yo creo que en parte, digamos, lo que genera, es decir, esa articulación de nuevos actores,
está generando también nuevas agendas, ¿no? Nuevas agendas de temas, ¿no? Y hay, evidentemente, en ese sentido, una gran capacidad de mezclar sistemas organizativos con nuevos instrumentos y utilización de la red como mecanismo no solamente de comunicación, sino también de trabajo colectivo, ¿no? Es decir, las organizaciones cada vez más son sistemas distribuidos de organización, se fomenta la extensión territorial, es decir, no se elimina la parte presencial, la parte offline, porque hay muchos círculos y ámbitos territoriales, pero se trabaja siempre con la posibilidad de no estar de acuerdo en todo, ¿no? Esto es muy típico también de la lógica de la red, ¿no? La ética hacker, ¿no? Es decir, aprovechar espacios para cambiarlos de sentido, o la idea de fork, ¿no? Si no estamos de acuerdo en esto, nos dividimos, pero podemos estar de acuerdo en otra cosa, ¿no? Por tanto, esas dinámicas son muy distintas de las clásicas analizadas en el tema de partidos, ¿no? Ni nueva ni vieja política. Bueno, porque aquí tenemos muchas dudas, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay mucho debate en España sobre si Podemos ha perdido esa frescura que tenía en el origen, no es capaz, digamos, las exigencias electorales, ¿no? Ese convertir esa organización en máquina electoral, en máquina de guerra, no está, digamos, pervirtiendo esa lógica de organización abierta, de organización, digamos, que es más capaz de trabajar de manera colaborativa, y se está imponiendo de alguna manera un sentido más clásico, más tradicional de gestionar la organización. Es obvio que liderazgos como los de Pablo Iglesias o los de Ada Colau simplifican muchos procesos, ¿no? Porque de alguna manera articulan, ¿no?, muchas demandas, digamos, segmentadas, que se articulan alrededor de un líder que es capaz, digamos, de hacer ese proceso de aglutinación y de simplificación. No es casual que tanto en las elecciones europeas del 2014 como en las elecciones de Barcelona municipales no apareciera solamente el logo de Podemos o de Barcelona en Comú, sino también la fotografía de Pablo Iglesias o de Ada Colau. Porque precisamente uno de los grandes objetivos de estas organizaciones, sobre todo en el caso de Barcelona, que lo conozco un poco más, fue lograr que mucha gente que se había apartado de la política, que ya no votaba, que eran gente sin voz, participara. Y la manera de participar era facilitando la conexión, digamos, emocional, sentimental, con alguien que había representado, en el caso de la plataforma de afectados por la hipoteca, ese tipo de acción. Y, por ejemplo, es cierto que en Barcelona las elecciones del 2011 votó el 52% de la gente y en las elecciones del 2015 el 64% de la gente. Pero si miráis por barrios, las diferencias son espectaculares, porque en el 2011 los barrios más obreros, más populares, votó el 20% de la gente. Y ahora ha votado el 50% de la gente, el 55% de la gente. Es decir, el aumento de participación ha sido concentrado totalmente en las zonas donde había precisamente más abstención. Y esa capacidad de generar esa decisión tiene poco que ver aparentemente con Internet, ¿no? Porque diríamos que aquí podríamos aplicar la lógica de fractura digital, ¿no? Y por lo tanto imaginaríamos que en esos barrios no se produce, pero esa utilización multicapa, ¿no?, plantea esa lógica, digamos, de movilización y de acción que es importante, ¿no? Bien, la última tenía que ver con el nuevo ciclo político. Sí, estoy acabando. El nuevo ciclo político, es decir, hay cosas que parecen que ya son irreversibles, es decir, es obvio que la presencia de Podemos o de las candidaturas municipales está generando una gran sacudida a los partidos tradicionales. No es ninguna tontería, es decir, las elecciones autonómicas catalanas del 27 de septiembre, que son de aquí unos días, se han constituido grandes coaliciones rompiendo lógicas de partidos. De golpe, ¿no?, todos son líderes cívicos, líderes ciudadanos, los líderes de los partidos están camuflados en el interior de las candidaturas, porque de alguna manera se está aprendiendo también qué tipo de movilización consigue más impacto o menos, ¿no? Y por lo tanto, el tema de las listas, de la generación, digamos, los elementos de género, los elementos de transparencia, las limitaciones de mandatos, son cosas que ya parecen claramente, digamos, adquiridas, ¿no? Un tema que aparecía es si la nueva política es un tema solo de jóvenes, ¿no? En general, no hemos tenido la sensación de que los jóvenes sean mucho más activistas ahora con Internet que antes, desde el punto de vista, si entendemos activismo, en el sentido de militar y de organizar en una formación política. Pero en cambio hay mucha más politización. Y continúan, a pesar de que lo que pudiéramos imaginar, continúan teniendo un mixed feeling, ¿no? Es decir, piensan que se ha de trabajar fuera de las instituciones, pero también se ha de trabajar en las instituciones, ¿no?
Esta es un poco la sensación que hemos tenido. Pero es evidente que hay un sesgo de edades por partidos, ¿no? O sea, si os miráis esta gráfica, ¿no?, veréis que el promedio de edad del Partido Popular de los votantes son 53 años y en el otro extremo tenemos a Podemos con 45. Si miráramos la edad de los militantes, el promedio de edad de los militantes del Partido Popular son 59 años. Y el promedio de edad de los militantes, digamos, de los 370.000 de Podemos es de 40 años. Por tanto, sí que hay una diferencia, ¿no?, obviamente, ¿no? Es decir, vemos claramente que los partidos más tradicionales están más envejecidos, ¿no?, y que responden más a unas edades superiores, y que los nuevos partidos, los partidos que son emergentes, son más capaces de conectar a nivel de edad, ¿no? Perspectivas de futuro, elementos que nos quedan, ¿no?, lo que siempre decimos en las investigaciones, agenda de futuro, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, la idea de representación. Yo creo que el libro que a mí me gusta más sobre temas de representación en ciencia política es el de Hannah Pitkin. No es un libro nuevo, es de los 70s. Y es un libro que plantea, yo creo, con claridad el debate sobre participación y sobre representación. Yo creo que este es un tema muy importante, porque si estamos hablando de desintermediación, de nuevas intermediaciones, el debate sobre representación es un elemento central. El tema de partidos, ¿no? Es un partido, ¿podemos hablar de Podemos como un partido movimiento? Yo seguramente lo descartaría, ¿no? No es un partido movimiento, es una relación más de carácter híbrido. Las estructuras de las candidaturas municipales también tienen formatos distintos, pero una misma sensibilidad ciudadanista. Nos quedan los interrogantes también de hasta qué punto podemos hablar de acción conectiva y construyendo marcos que no sean solamente personales de acción, ¿no? El tema de la agregación, por ejemplo, ¿no?, en las iniciativas colectivas, ¿no? El debate sobre las formas de participación, ¿no?, esa idea de espacio multicapa, ¿no? Y un gran tema, ¿no?, que con esto acabo, que es el debate sobre dentro y fuera, ¿no?, que sigue siendo un debate central, ¿no? Es decir, Internet también está, digamos, reduciendo las barreras de entre institucionalidad y no institucionalidad, está generando, digamos, procesos más híbridos, más mixtos, ¿no?, más porosidad entre partidos, organizaciones e instituciones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que nos queda tiempo para averiguar estas cosas, ¿no?, pero como mínimo el intento que hemos hecho va en esta línea. Aquí tenéis la dirección de donde podéis descargaros, es la cuña publicitaria final, el trabajo de investigación. Muchas gracias.